Bueno, vamos a empezar nuestra sesión como continuación de la sesión pasada. Para esto, déjenme compartirles mi escritorio para que vayamos viendo aquí las demostraciones. Aquí déjenme, les voy a compartir. Y ahí estamos. En la sesión pasada estábamos trabajando sobre una solución con dos proyectos. Estábamos hablando de algunas características de las web form y veíamos ejemplos en Visual Basic, que veíamos ejemplos también en C# para los compañeros aquí que estén trabajando tanto con Visual Basic, o los que trabajen con Visual Basic, los que trabajen con C# o con los dos. Estábamos hablando acerca de las web form. Explicábamos que por default, cuando nosotros creamos un nuevo proyecto o un nuevo sitio web, de manera predeterminada nos crea la página default. Después veíamos que nosotros podemos agregar más páginas, ¿verdad? Entonces, la manera de cómo agregar páginas, habíamos explicado, por ejemplo, yo le puedo decir aquí agregar un nuevo elemento y del cuadro de diálogo que aparece le indico que es un web form. Le especificábamos el nombre, seleccionábamos el lenguaje, también habíamos dicho que yo puedo combinar en un sitio web páginas en Visual Basic, páginas en C#, y bueno, ya habíamos platicado algo al respecto y del código y la combinación de código Visual Basic y C#. También aquí veíamos que tenemos la opción de que la página se genere con un archivo de código separado, si nosotros le habilitábamos esta opción de colocar el código en un archivo separado, ¿no? Le dábamos ADB y entonces automáticamente se iba a agregar aquí nuestra página. Hablábamos ya en la clase pasada acerca de los distintos atributos, veíamos ya los atributos de la página, vimos acerca de algunos de los atributos del body, ¿sí? Y algo que nos quedó pendiente fue hablar acerca de los atributos del tag de form. El tag form es el que define cómo el grupo de controles van a ser procesados. El tag form es diferente del tag, por ejemplo, HTML. Normalmente aquí el tag HTML define toda la página y aquí el tag form define cómo se van a trabajar los controles que estén dentro de este tag, que al final de cuentas también es una parte interesante, una parte muy importante de las páginas. Nosotros podemos tener múltiples formularios HTML, pero solamente podemos tener un formulario form que corra del lado del servidor. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro form. Se parece mucho también igual a los HTML. Tenemos un form HTML y tenemos aquí un form de servidor. De los form HTML, simplemente la diferencia es que no tienen aquí el atributo de run at igual a server. Y entonces en una página HTML podemos tener varios form, los que hayan desarrollado con ASP solito o quienes hayan desarrollado con HTML solamente, se recordarán que ustedes pueden tener varios tag form aquí en la página. Pero cuando nosotros desarrollamos con ASP.NET, solamente podemos tener un tag form con el atributo run at server, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos lo siguiente? Vamos a suponer que yo quiero aquí otro form, le especifico su ID. El ID prácticamente es el atributo que nos permite identificar a cada uno de los controles, inclusive al mismo formulario. Entonces voy a por aquí, le puedo poner el ID form 2, por ejemplo. Le puedo poner runat, aquí runat igual, y por ejemplo le pongo aquí server. Si yo, por ejemplo, estamos aquí en el default 3 y yo trato de ver aquí nuestro formulario, le digo bien browser, dice que no lo he salvado, que si lo quiero salvar le digo que sí.
Si yo los veo aquí en el browser, entonces vamos a ver aquí lo que sucede. Como les comentaba yo, aquí una de las restricciones que tenemos con los form que corren del lado del servidor es que solamente puedo tener un solo tag, ¿verdad?, que corra del lado del servidor. Sí, entonces, esta es una de las diferencias para los programadores que desarrollen con ASP o que desarrollen en alguna otra plataforma, ¿verdad?, donde sí podemos tener varios form. Sí, aquí en el caso de ASP.NET solamente podemos tener un form que corra precisamente del lado del servidor. ¿Ok? Entonces esto es algo de lo que nos faltó en la sesión pasada y que estamos continuando. ¿Qué más? Bueno, ¿qué podemos notar aquí? Algunos de los atributos. El ID, lo que les comentaba yo, pues nos permite identificar a este formulario. Igual la mayor parte de los controles tienen su ID que permiten identificarlos y principalmente lo utilizamos cuando estamos codificando y queremos acceder a sus propiedades, a sus atributos. Luego, el otro componente también importante es el runat, ¿verdad? Este atributo runat le va a indicar a ASP.NET, ¿sí?, que este formulario se va a procesar del lado del servidor. ¿Ok? Entonces, el atributo runat causa que todos los datos que están dentro del formulario se envíen de regreso al motor ASP.NET en el servidor y ahí se procese la información o lo que tengamos nosotros ahí codificado, ¿no? Si nosotros le quitáramos ese atributo runat, pues entonces el formulario se comporta como un formulario HTML normal. ¿Ok? Algo que nosotros no vemos aquí, pero que de forma implícita ya lo tienen, de manera predeterminada, es el atributo method. El atributo method, normalmente, nuevamente los programadores de ASP lo utilizábamos bastante. En el atributo method nosotros identificamos el método que se debe seguir para enviar los valores de los controles hacia el servidor. ¿Sí? Esto es, nuestro formulario puede tener varios controles. Esos controles el usuario le puede escribir información. En el atributo de método nosotros le especificamos entonces de qué forma se va a enviar la información de los controles hacia el servidor. En el atributo method nosotros tenemos dos posibles valores. El modo predeterminado es el método post. Bajo el método post, los datos de los controles son llevados hacia el servidor en parejas, nombre-valor, ¿sí? Pero esas parejas nombre-valor van dentro del cuerpo de la llamada HTTP. Esto es que el explorador web solicita o manda los datos de regreso, pero van ocultos, van dentro de la misma petición que hace el explorador web hacia el servidor. Ese es el modo predeterminado, el método post. Bajo el esquema del método get, los datos de los controles viajan en la instrucción URL que lanza el explorador web hacia el servidor. Por ejemplo, vamos a poner aquí nuestro método get. Vamos a seleccionar el método get y vamos nosotros aquí agregar. Déjeme aquí agregar algunos controles. Vamos a poner, quiero agregar este text box y tengo un text box. Quiero agregar, vamos a ver para que se vea también, otro text box. Y por ejemplo, déjeme agregar aquí un botón de submit, sí, para que nos permita enviar la información hacia el servidor.
Ya tenemos entonces aquí el método get. Y lo que vamos a ver aquí, que bajo el método get, la información, los datos de los controles van a viajar junto con la petición en el URL, o lo que se conoce como query string, o sea, los datos son pasados a través del query string. Esto es lo que hace el get. Vamos a ver entonces aquí en nuestro formulario, le voy a dar ver en el browser. Lo mismo, me dice que si quiero salvar, le digo que sí. Y bueno, déjenme aquí primero corregir, ¿verdad? Esta parte, que no podemos tener dos formularios ahí al mismo tiempo. Ahora sí, le digo ver en el browser, vuelvo a salvar. Y entonces ahí tenemos nuestro control. Si se dieron cuenta, aquí tenemos el URL de nuestra página, HTTP, localhost, el puerto correspondiente, el proyecto que estamos por default, y aquí la página correspondiente. Déjeme aquí pasarle, por ejemplo, un valor. Vamos a poner aquí, le pongo un dato, y aquí le pongo otro dato, ¿no? Entonces le voy a picar aquí al botón de enviar. Y lo que quiero que vean es que lo que les comentaba yo, bajo el modo get, vean cómo el explorador web, aquí mi Internet Explorer, volvió a solicitar al servidor, ¿sí? Volvió a solicitar la página con su HTTP localhost, etcétera, todo lo anterior. Luego le pone aquí una interrogación y a continuación viene una parejita de los valores que se van enviando con su nombre. Por ejemplo, aquí tenemos una variable viewState igual y el valor correspondiente. Esta es una variable que más adelante les voy a explicar cuál es su función, y aquí termina esta pareja. Luego viene aquí un ampersand y luego viene aquí otra pareja de valores. El ID, en este caso de mi textbox 1, con su valor. Luego viene aquí otro ampersand para delimitar la siguiente pareja de nombre-valor. Entonces aquí tenemos el ID, que es el textbox 2, y aquí su valor. Y luego también otro ampersand para mandar el ID del botón 1 y su valor correspondiente. Entonces, este es el comportamiento que se tiene cuando nosotros pasamos cuando le indicamos a través de su método la opción de get, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de pasar. El método predeterminado es el método post. Si yo aquí le borro, por ejemplo, déjenme aquí detener esto. Déjenme aquí ahora mostrarles que quiero ver en el browser. Vuelvo a salvar. Nuevamente aquí le pongo los datos. Le digo aquí al botón. Vean cómo aquí, bajo el método post, dentro de la misma petición que hizo el browser hacia el servidor, ahí le añadió y también las distintas parejitas de los datos con sus valores, ¿no? Entonces, son dos formas ahí de enviar la información hacia el servidor, y el método predeterminado es el método post. ¿Ok? Entonces, esto es algo que nos faltaba de comentar respecto a los formularios. Bien. Vamos entonces continuando con esta demostración. Vamos a ahora ver la parte de los controles que nosotros podemos agregar a nuestras páginas web. Como ustedes ya vieron, más o menos por acá yo agregué varios controles. Aquí tenemos 3 controles. Pero bueno, nosotros tenemos distintos tipos de controles que podemos agregar a nuestras páginas web. Yo, por ejemplo, a ver, déjenme cerrar esta parte. Nuevamente, déjenme agregar aquí un nuevo elemento, un web form. Vamos a ver ahí, le digo add. Yo aquí tengo entonces mi formulario.
nosotros podemos agregar distintos tipos de controles a nuestro a nuestra a nuestro a nuestro tag form. Esto es aquí a nuestra página web. ¿Cuáles son los controles que podemos agregar nosotros? Bueno, nosotros podemos agregar controles que se le conocen como controles web de servidor. De los controles web de servidor, nosotros podemos encontrar aquí en esta sección, por ejemplo, estándar. En la estándar, por ejemplo, en la de datos, en validación, navegación, login, web parts, Ajax, reporting. Nosotros tenemos aquí los distintos controles web de servidor divididos en categorías. Esos son los controles que corren del lado del servidor. Pero adicionalmente nosotros tenemos aquí un tab HTML. Este tab HTML representa a cada uno de los controles HTML que de manera nativa ya conoce el explorador web. Esto es que utilizan los recursos directamente del cliente. Cuando nosotros agregamos un control HTML, ese control HTML, así tal y como está el tag, vamos a suponer, por ejemplo, déjenme aquí agregar, por ejemplo, un botón de estos, ¿no? Este es un botón de servidor, ¿sí? Un web server control. Vamos a ver aquí, déjenme agregar ahora un botón, pero este botón es un HTML control. Este es un control común y corriente HTML, ¿no? Si nosotros le decimos aquí ver en el browser, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo, déjenme aquí mostrarles el código fuente. El control, aquí déjenme aquí mostrarles. El control que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el ASP, ASP button, ID button 1, se transformó en un input type submit, ¿verdad? Con su nombre, button 1, su valor botón, lo que aquí tenemos como text, aquí es como value, y el ID se mantiene, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí los controles HTML, ¿sí? Los controles HTML pasan tal y como están, input, ID, submit, el type submit, value submit, o sea, prácticamente a ASP.NET no les hace nada, y así como están escritos, así es como se los envía al explorador web. Entonces, los controles ASP.NET Server son componentes que corren en el servidor y encapsulan la interfaz de usuario y otra funcionalidad relacionada con la interfaz de usuario. Nosotros utilizamos Server Controls en páginas ASP.NET y también los podemos utilizar en las clases del archivo CodeRefind. Algunos de los controles de servidor, bueno, pues incluyen botones, textboxes, listas, una serie de controles adicionales que más adelante vamos a ver. Como observaciones también, los controles web de servidor tienen un atributo que dice run at igual a server. Entonces, este mismo atributo, que es el que encontramos también aquí con los formularios web, este mismo atributo lo tienen los controles de servidor. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que la lógica en el control va a correr en el servidor y no en el explorador web del usuario. Los controles de servidor son diferentes de los controles HTML, donde estos controles HTML corren en el explorador web de cliente. Utilizan los recursos del explorador web del cliente, ¿sí? Otra característica de los controles de servidor es que tienen el manejo de estado. Esto es, almacenan sus valores, su configuración y lo que el usuario le escriba, por ejemplo, no sé, en un textbox, por ejemplo, ¿no?
Estos datos automáticamente son almacenados cuando la página se envía de regreso hacia el servidor y cuando el servidor vuelve a enviarlos hacia el cliente. Esto es, en cada petición cliente-servidor, servidor-cliente, esos valores se almacenan. Esa es una característica también de los controles web de servidor, el que pueden manejar su estado, ¿no? Los controles tradicionales HTML se le conoce como controles sin estado. Entonces, su configuración se pierde entre las distintas llamadas del cliente al servidor, servidor al cliente, ¿no? Hay algo interesante que debemos aquí resaltar respecto a lo que les acabo de comentar. Por naturaleza, desde las aplicaciones HTML, no hablando de ASP o de ASP.NET, sino del mismo HTML, la forma de cómo trabaja el tag form hace que los valores de los controles viajen del cliente hacia el servidor. Esto es que cuando nosotros le picamos clic a un botón de Submit, internamente todos los datos, sí, de los controles HTML, por naturaleza, viajan hacia el servidor. ¿Ok? Entonces, eso es como observaciones y lo vamos a recordar más adelante en un ejemplo, ¿no? Entonces, es parte de las características. Y bueno, también podemos decir que los controles de servidor tienen funcionalidad predefinida. La funcionalidad de un control se refiere a lo que ocurre cuando el usuario, por ejemplo, le da clic a un botón o a un listbox. Esa funcionalidad que ya tienen los controles de forma predefinida es lo que nosotros lo conocemos como procedimientos de evento. Esto es que nosotros podemos utilizar un botón y nosotros podemos detectar cuando a ese botón le dan un clic y nosotros lo que hacemos es crear algún procedimiento, algún método en el código del servidor donde vamos a procesar cada uno de esos eventos. Entonces, todo eso ya viene predefinido dentro de los controles de servidor, cosa que no sucede con los controles de cliente. En el caso de los controles de cliente, ellos también tienen eventos, pero esos eventos son procesados del lado del cliente. Entonces, nosotros como desarrolladores debemos determinar qué procedimiento de evento queremos implementar para cada uno de los controles de servidor, ¿no? Por ejemplo, en la mañana alguien envió a la lista de correo acerca de que quería que cuando se seleccionara un elemento en un listbox o en un dropdown, ese texto que el usuario seleccionara, que automáticamente se reflejara en un textbox. Entonces ahí una compañera pues nos daba la solución de capturar el evento cuando el índice del elemento cambiara, en ese momento asignar el valor al textbox. Ahí en ese caso el evento de Select Index Change que viene con los listbox, con los dropdown, bueno, son funcionalidades que ya vienen predefinidas y que nosotros simplemente codificamos esa parte para implementar nuestra lógica. ¿Ok? Entonces es una característica ahí de los controles de servidor. ¿Qué más podemos decir de los controles de servidor? Los controles de servidor utilizan un modelo común de objetos que les permite compartir la mayoría de sus atributos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro botón podemos agregarle el atributo width. Vamos a suponer que yo le quiero poner aquí 100. O le puedo inclusive agregar un atributo backcolor. Le puedo decir, por ejemplo, que sea green. Y este mismo modelo, por ejemplo, déjeme aquí partir este tag para que se pueda ver mejor. Este mismo modelo, por ejemplo, nosotros aquí podemos tomar vamos a suponer que quisiera yo aquí agregar un text box. Aquí voy a agregar un text box. Hay ciertos atributos que se comparten por la mayoría de los controles, como por ejemplo este control
También tiene su atributo width, que define el ancho, ¿verdad? Que igual le puedo poner 100. Y también tiene aquí backcolor. Entonces, es lo que podemos decir aquí de los controles, ¿no? Que comparten ciertos atributos o que tienen atributos en común. Entonces, esto es parte también de lo que tenemos aquí con los controles. Cuando la página es enviada hacia el browser, esos controles, estos web server control, determinan, ¿verdad? O sea, ASP.NET inteligentemente detecta qué tipo de browser es el que está solicitando la información, el browser que se está solicitando la página, y entonces construye el código HTML apropiado, ¿no? De tal forma que ASP.NET puede detectar si el browser, ¿verdad? O el explorador web que está solicitando la página soporta script del lado del cliente, por ejemplo el Internet Explorer 4.0 posteriores. Si ASP.NET detecta que el browser puede ejecutar scripts, entonces muchas veces el control crea script del lado del cliente para implementar su funcionalidad. ¿Sí? Esto es, siempre que puede, trata de implementar scripts del lado del cliente para implementar funcionalidad. Pero si el browser que está solicitando la página no soporta scripts del lado del cliente, entonces el control va a crear código del lado del servidor, y esto va a hacer que se requieran más intercambio de información entre el cliente y el servidor. Entonces esto puede alentar la comunicación o incluso reducir la funcionalidad que nosotros le podamos dar a nuestra aplicación, ¿no? Entonces, pero todo eso lo hace de manera transparente el motor de ASP.NET, y él genera el código apropiado al explorador web que esté accesando nuestra página, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, si nosotros vemos aquí nuestra página, nuevamente, vamos a ver, aquí tenemos nuestros controles, ¿verdad? Si yo aquí le doy ver código fuente, de aquí nos damos cuenta, vean, yo le puse, por ejemplo, en mi código, yo le puse aquí los atributos de width, ¿verdad? Que tenemos por acá. Aquí está width, backcolor, y cuando se solicitó la página, ese código fue transformado a un style, por ejemplo, style background color green with 100 píxeles, ¿verdad? Y lo mismo para el control, o sea, es el código que generó el motor ahí ASP.NET como salida para nuestro cliente web. Entonces, es lo que, digamos, de lo que podemos resaltar aquí es que nosotros podemos, como programadores, empezar a desarrollar, y muchas veces no nos tenemos que preocupar tanto por el tipo de explorador web que que va a utilizar nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, esto es un poco acerca de los controles de servidor. ¿Qué tipos de controles de servidor? Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de controles de servidor que están disponibles en aplicaciones ASP.NET. Algunos controles de servidor se parecen mucho a los controles HTML, ¿sí? Y algunos otros también controles son muy específicos de ASP.NET. El rango tan amplio que tenemos de los controles pues nos permite precisamente personalizar nuestra web form para realizar nuestra aplicación, ¿no? Entonces, pues es prácticamente lo que tenemos. Les decíamos también aquí los controles HTML tienen principalmente su funcionalidad o funcionan del lado del cliente. Esto es, también podemos nosotros tener eventos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo tomar este botoncito que corre del lado del cliente.
y le puedo decir, por ejemplo, aquí tenemos nuestro botón Submit 1, o igual, fíjense, si quisiera yo tener un botón que tenga funcionalidad del lado del cliente, aquí el más recomendado es el Input Button. Entonces déjeme, por ejemplo, aquí tomar un Input Button, ¿no? Para darle cierta funcionalidad. Yo tengo aquí este botón que se llama Button 2. Yo desde aquí, por ejemplo, puedo seleccionarlo. Le puedo decir, por ejemplo, cuando te den clic. Y entonces, al momento de hacer esto, vean, se acaba de agregar un tag de script que me indica que se va a ejecutar precisamente un script de tipo JavaScript, el lenguaje JavaScript, y cuando le den clic, si se dan cuenta acá, vean cómo al momento de que yo seleccioné aquí el botón y seleccioné aquí el evento, solito me agregó esta serie de líneas, ¿verdad? Este script, y me agregó también aquí esta entrada. Entonces yo de aquí ya sé, bueno, toda esta información va a ir directamente hacia el browser, y el browser va a saber que cuando le den clic, entonces tiene que ejecutar este método, ¿no? Yo aquí puedo utilizar, por ejemplo, déjenme utilizar aquí una instrucción de JavaScript. Este código se procesa en el explorador web. Pues aquí tenemos un ejemplo del código del lado del cliente, ¿no? Vamos a ver aquí nuevamente, lo vamos a ver en el browser. Aquí tenemos nuestro código, aquí tenemos el botón, y vean cómo aquí este código, este mensaje de alerta, se está ejecutando del lado del servidor. Si yo le pico aquí al Submit, vean cómo en la parte de abajo, aquí en esta parte de abajo, hay unas barritas, ¿verdad? Rápidamente, que indican que se está enviando la información hacia el servidor. Vean, ahí está procesándose en el servidor. Y yo aquí, cuando le pico este botón, vean cómo no sucede lo mismo. Si se dieron cuenta, es más inmediato. No tuvo que irse hacia el servidor. Entonces, estos controles HTML se procesan precisamente aquí del lado del cliente. ¿Ok? Entonces, para que igual ustedes, para los que no tengan mucha experiencia con ASP, vayan entendiendo la forma de cómo trabajan estos controles. Bien. Lo que les comentaba yo entonces del Toolbox, aquí nosotros tenemos a los distintos controles, y también lo que les platicaba yo es que estos que están aquí en la sección de HTML son los controles que corren desde el lado del explorador web. Y hay algunos de acá que están relacionados con estos, ahorita vamos a ver, ¿no? Otra observación, por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera aquí agregar un control. Este es un input type text. Este es un control que corre del lado del cliente. Sí, entonces aquí tenemos déjenme meterlo aquí dentro del div, déjenme meterlo. Entonces ahí tenemos a nuestro control. Este control HTML, sí, los controles HTML no están disponibles, ¿verdad? Los controles HTML no están disponibles en el servidor. Lo que les comentaba yo es que los controles HTML son tratados como texto plano, y así tal y como están, son pasados hacia el explorador web. Entonces, ya les mostré aquí, por ejemplo, un botoncito, y aquí ya les mostré, por ejemplo, este textbox, ¿no? Por ejemplo, nuestro textbox aquí se llama text1, y aquí tenemos un control que se llama textbox 1. Este es un control textbox 1 que es un control ASP.NET, es un web server control. Este sí puede ser accedido en el servidor
Sin embargo, este control HTML, el input type text, ¿verdad? Este no puede ser visto en el servidor. Hagamos lo siguiente, voy a irme aquí al código y voy a darle doble clic aquí a mi página. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Pues que quiero que me lleve aquí a mi archivo de código. Decíamos nosotros que tenemos aquí dos text boxes, uno de servidor y uno de cliente, ¿verdad? El que está disponible es este textbox 1 y el que no está disponible es el text 1. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le puedo decir textbox1.text es igual a, por ejemplo, hola, control de servidor. Pero si yo quisiera acceder a este control, que es un control HTML que se llama text1, este control no está disponible acá. Si yo le digo text1 punto, o sea, no existe, ¿verdad? Entonces, este control nada más está disponible en el lado del cliente. Nosotros, sin embargo, muchas veces tenemos necesidad de que los controles que son HTML, ¿verdad? Queremos que los controles HTML también estén disponibles en el código que corre del lado del servidor. Si nosotros quisiéramos que un control HTML que corre del lado del cliente, si nosotros quisiéramos que este control HTML pueda ser accedido también en el servidor web, ¿verdad? En el código del servidor, nosotros lo podemos convertir a un control HTML de server. Formalmente se le conoce como HTML Server Control, ¿sí? Entonces, con esto nos damos cuenta ahora que tenemos tres tipos de controles. Los controles de servidor, los Web Server Control, los HTML Control y los HTML Server Control. ¿Qué cosas son los HTML Server Control? Son los controles HTML que tienen el atributo runAt y que les permite ser accedidos en el servidor. Entonces, hagamos aquí lo siguiente, le voy a poner runAt igual server. Entonces, con esto ya tengo aquí un textbox, aquí un text1 que no tenía yo antes disponible. Entonces, vean aquí ya tengo el text1, aquí está, punto. Y bueno, como es un control HTML, este control no tiene una propiedad text. En lugar, para los que conozcan HTML, recordarán que tiene una propiedad llamada value o value. Entonces aquí le digo value igual hola desde un HTML server control. Entonces con esto ya vimos que podemos convertir un control HTML en un HTML server control, ¿ok? Igual en inglés se le conoce como un web server control. Entonces, igual aquí nosotros tenemos nuestra página, podemos darle, por ejemplo, ver en el browser, y ya tenemos aquí entonces aquí nuestro control de servidor web y aquí nuestro control HTML server control, ¿ok? Entonces, prácticamente esto es de los distintos controles que tenemos y que podemos utilizar en nuestras aplicaciones web. Entonces, así de sencillo. ¿Qué más tenemos? Bueno, los controles de servidor, los Web Server Control, incluyen pues distintas categorías, ya hemos mencionado, y a lo largo de estas sesiones vamos a ir viendo cada uno de ellos. De lo que podemos mencionar ahí, bueno, pues están los botones, textboxes, de propósito específico como los calendarios,
Los Web Server Controls, como ya hemos estado dándonos cuenta, son más abstractos que los controles HTML de servidor. ¿Sí? Un control web server no necesariamente refleja la sintaxis HTML. Algunos controles pues sí tienen sus equivalentes a HTML, pero algunos otros controles más sofisticados no necesariamente tienen una representación de un solo tag HTML, sino que pueden generar código HTML, pero de distintos tags. Entonces los controles web server son mucho más flexibles y mucho más poderosos que los controles HTML. ¿Qué categorías tenemos de los controles web de servidor? Bueno, esto lo podemos ver aquí en el mismo toolbox. Tenemos los controles que se conocen como nativos. Estos controles nativos o intrínsecos mapean prácticamente a los controles HTML. Por ejemplo, tenemos los botones y los listbox, por ejemplo, ¿no? Entonces, un botoncito prácticamente de estos mapea a un botón HTML. Esto es un ASP button, se transforma en un input type submit, por ejemplo, ¿no? Los checkbox se transforman en un input type checkbox. Las ligas o los hyperlink, por ejemplo, se transforma precisamente en un tag de anchor, el menor a, ¿verdad? Menor que a, en ese tag se transforma. Entonces ese tipo de controles tienen su representación con otros controles HTML. Lo mismo podemos listar las imágenes, image button, link button, ¿verdad? Los labels, los listbox, los panel, radio button, table, text box, todos esos controles que podemos ubicar aquí dentro de la categoría de estándar, sí tienen su equivalente hacia un control HTML del cliente, ¿verdad? Luego tenemos otro tipo de controles que son los controles de validación. Estos controles de validación, como el Required Field Validator, Range Validator, etcétera, todos estos controles nos permiten realizar validación de la entrada de datos por el usuario. Si nosotros queremos que el usuario nos proporcione información en un text box X y no queremos que lo deje vacío, nos vamos a apoyar de este control que requiere, ¿verdad?, la entrada de ese campo. Si nosotros queremos comparar rangos de valores, podemos utilizar este otro control, el de Range Validator. Si queremos validar, por ejemplo, correos electrónicos válidos, códigos postales, etcétera, entonces podemos hacer uso de este Regular Expression Validator. Si queremos comparar, como por ejemplo cuando en una página de registro le pedimos al usuario, dame tu user, dame tu password y confírmame tu password, podemos utilizar el Compare Validator para que compare que el password y la confirmación del password sean idénticos, por ejemplo, ¿no? Si fuera poco y ninguno de estos controles nos es útil, ¿verdad? Entonces nosotros podemos utilizar el Custom Validator. El Custom Validator nos permite ejecutar un script del lado del cliente donde nosotros le podemos poner lógica de validación para aceptar o no aceptar la entrada de datos. ¿Ok? Entonces más adelante vamos a hablar acerca de cada uno de estos controles. De momento estamos simplemente listando las distintas categorías de controles de servidor. Luego tenemos por ahí el Validation Summary. Este Validation Summary pues nos permite precisamente en un control agrupar cada uno de los mensajes de error generados por los distintos validadores. Entonces esto es como a nivel de resumen de validación, decirle al usuario, pues te falta dar el password, además no coincide y el campo tal no es un correo electrónico válido, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información la podemos nosotros mostrar en el Validation Summary. Les digo, más adelante vamos a ver el funcionamiento de estos controles. Luego hay otro tipo de controles que se le conocen como Rich Controls o controles ricos. Son controles complejos que incluyen múltiples funciones. Uno de esos ejemplos puede ser el calendario
Cuando nosotros mostramos un calendario, sí, nos proporciona precisamente, hay un calendario que permite al usuario proporcionarle una fecha en un formato apropiado, ¿no? Entonces, algunos de ellos están por acá, sí, al igual que los controles que están mapeados a los HTML, también por acá podemos ubicar al calendar. Sí, este control calendar, por ejemplo, cuando nosotros lo agregamos, bueno, pues nos muestra precisamente un calendario, ¿no? Esto cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos en el explorador web, sí, pues no nada más vamos a ver un solo tag, sino vamos a ver un grupo de tags aquí en el código fuente, ¿no? Bueno, aquí podemos verle su funcionalidad, podemos seleccionar, etcétera. Sí, pero si nosotros vemos el código fuente, este calendario es mapeado a varios tags, ¿verdad? Típicamente tablas. Vean, acá está. Este calendario se transformó en una tabla con sus distintos renglones, columnas, los números, etcétera. Entonces algo más complejo, ¿no? Son controles de los que se le conocen como controles ricos. Tenemos igual otro tipo de controles como el AD Rotator que tenemos por ejemplo aquí. Este control nos permite colocar banners en nuestras páginas. Si se han dado cuenta, ustedes han visto páginas que de repente las abren y muestra un anuncio, ¿no? De repente la volvemos a abrir y ahora nos muestra otro anuncio. Y si le damos refresh, ahora nos muestra otro anuncio. Entonces, el Ad Rotator, como su nombre lo indica, es un advertisement rotator, o sea, un rotador, ¿verdad?, de anuncios. Entonces va mostrando anuncio por anuncio cada que nosotros actualizamos nuestra página, ¿no? También son de los controles ricos. Los menús, también nosotros tenemos ahí menús, tenemos Preview, tenemos Wizard, o sea, aquí varios controles que tenemos ahí listos para ser utilizados, ¿no? Aquí tenemos control de navegación, aquí podemos ubicar a los menús, ¿sí? El Preview, Sitemap, etcétera, ¿sí? También nosotros tenemos otra categoría de controles que son los List-Bound Control. De los List-Bound Control prácticamente nosotros podemos ligar datos y tenemos desde los checkbox, o sea que igual aquí los tenemos, los checkbox list, ¿sí? Que podemos ligarlos a fuentes de datos. Tenemos, por ejemplo, los repeater, que también representan datos, los data list, los drop down, que por ahí también los tenemos, los drop down list. Tenemos también más sofisticados, como por ejemplo este control grid view, ¿verdad? Que nos presenta una especie de tabla también con los datos de una tabla o una fuente de datos, listbox, listview, radio button list, etcétera, ¿no? Son controles también que están disponibles, o sea, prácticamente aquí tenemos de todo, ¿no? Y también tenemos por ahí uno de los controles, en lo particular yo no los uso mucho, son los controles de login. Dependiendo qué tan sofisticada sea nuestra aplicación, ¿sí? Estos controles de login nos permitirían crear páginas para permitir que el usuario se inicie sesión, para que cierre sesión, para que se registre un nuevo usuario, para que cambie su password, para que recuerde su password. Sí, todo lo que es la parte de seguridad y de validación, con estos controles, dependiendo de qué tan sofisticada sea nuestra aplicación, podemos llegar al caso en que sin una sola línea de código, sino que simplemente con el uso de estos controles, podamos implementar nuestro esquema de validación. Sí, entonces estos son los distintos controles. Y podemos mencionar más, por ejemplo, los controles de WebPart. Esto es para desarrollar precisamente pedazos de página, ¿verdad? Que después nosotros en tiempo de ejecución podemos permitirle al usuario que los acomode en las secciones que nosotros hayamos definido. Estas web parts también las vemos más adelante, pero un ejemplo de ellas las podemos encontrar ahí en el sitio de Windows Live, en MySpaces. Ahí podemos ver un ejemplo de cómo se pueden utilizar estas web parts y que a final de cuentas lo que les digo nos permiten personalizar nuestra página
y definir ciertas secciones de nuestra página donde se puedan colocar distintos controles, ¿no? Entonces, es una categoría. Tenemos los controles también para manejo de Ajax, ¿sí? Entonces aquí están otra categoría de controles. Nosotros inclusive podríamos agregar más controles. Cuando veamos la parte de Ajax, vamos a agregar nosotros aquí los controles del Ajax Control Toolkit. Entonces vamos a ver aquí cómo se agregan. Aquí tenemos para reportes. Aquí está el Crystal Report Viewer, por ejemplo, Crystal Report Source o el Microsoft Report Viewer. Sí, también, bueno, de los que ya veíamos de HTML, etcétera. Y bueno, nosotros igual podremos agregar nuestros propios elementos, etcétera, aquí al Toolbox. Entonces, esto es parte aquí también de los controles y sus distintas categorías y que nosotros vamos a ir viendo con más calma posteriormente. ¿Sí? Bien. Otro de los temas aquí también relacionados con esta demostración del manejo de los controles de servidor es el tema relacionado con el estado. Y eso es típico de los desarrolladores Windows. O sea, estamos acostumbrados que en aplicaciones Windows yo creo un formulario, luego ese formulario, por ejemplo, lo lanzo como un formulario de inicio. Ese formulario tiene un botón y ese botón invoca otro formulario y a su vez ese segundo formulario invoca un tercer formulario. Y nosotros, los que desarrollamos Windows, sabemos que los datos del formulario 2 pueden estar disponibles en el formulario 1 o desde el formulario 3 o desde cualquiera de los formularios yo puedo tomar y procesar información de cualquiera de ellos. Esto es en aplicaciones Windows. ¿Por qué? Porque como todo lo tenemos en memoria, prácticamente todo en memoria lo tenemos y ahí está el estado. En el caso de las aplicaciones web, esto trabaja de forma distinta. Uno de los problemas de los sitios web es precisamente encontrar un mecanismo para salvar el estado de los controles. Cuando hablamos del estado de los controles, hablamos de la configuración y hablamos también de la entrada de datos del usuario. Entonces, conforme una página web viaja del lado del cliente hacia el servidor y del servidor al cliente, prácticamente su información se pierde. Es la naturaleza de las páginas, de las aplicaciones HTML, o sea que se le conocen como aplicaciones sin estado, porque todo se pierde, ¿no? Entonces, si todo se pierde, entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos realizar aplicaciones donde se puedan retener los datos, ¿no? Entonces, precisamente esta tecnología, esta característica de mantener la configuración y los valores de los controles es lo que se le conoce como manejo de estado, ¿sí? Entonces, en las páginas ASP.NET, ¿sí? En las ASP.NET Web Form, se maneja este problema del estado agregando un control oculto que se llama ViewState, ¿sí? Por ejemplo, déjenme mostrarles aquí nuevamente esta aplicación. Le voy a dar View in Browser. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos los datos de este calendario, los datos aquí de este control HTML, aquí los datos de este otro control, un text box, etcétera, ¿no? Si yo le pico Submit, los datos se fueron hacia el servidor, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando yo solicité la primera vez esta página, ¿sí? El servidor me regresó esta información. Cuando yo le doy Submit, todos los datos que estoy viendo acá viajan hacia el servidor para que el servidor, cuando me muestre la página, ¿sí? Asigne estos datos que estoy viendo, los asigne a la nueva página que se va a generar y entonces me lo mande de regreso. Si nuevamente yo aquí le cambio algún valor, por ejemplo, se va al servidor y entonces todos los datos viajan al servidor, el servidor vuelve a crear la página, vuelve a construir los controles y van de regreso, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que estos datos no se pierdan? Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos, sí, la forma de cómo trabaja ASP.NET
es que en esta variable viewState, se guarda una pareja de valores. Esa pareja de valores que están compactadas aquí en esta parte, mantienen precisamente cada una de la información de cada uno de nuestros controles. Entonces, a través de esto es que se puede mantener el estado. O sea, del del servidor al cliente, del cliente al servidor, servidor, cliente, cliente, servidor. Entonces, todo eso que se conoce como round trip, o sea, todo ese viaje redondo, ¿verdad? La información se va almacenando precisamente en esa variable llamada viewState, que es un campo oculto. ¿Ok? Entonces, ASP.NET con eso resuelve este problema, utilizando un campo oculto llamado viewState. Entonces, específicamente, viewState, como vimos, se agrega al formulario del lado del servidor, ¿sí? Dentro del form run at server, y solamente guarda el estado de los controles que están dentro de esa sección. Esto es, los controles que no están dentro del tag de form, esos no se les almacena su estado, ¿no? Conforme la página viaja de un lugar a otro, cliente, servidor, servidor, cliente, los controles web del servidor, ¿sí? Su estado, van viajando en cada petición y se van actualizando sus datos, ya sea en el cliente o en el servidor, se van actualizando en ambos lados, ¿no? Entonces, dado que, por ejemplo, si nosotros trabajamos también en una granja de servidores, esto es, a lo mejor yo tengo un servidor web, pero de repente pudiera yo tener miles de usuarios, y entonces a lo mejor ese servidor web se vuelve insuficiente, compramos otro servidor, pero también se vuelve insuficiente, entonces podemos comprar 3 servidores y podemos establecer una granja de servidores. Entonces, en una granja de servidores, una página es solicitada y probablemente la atienda un servidor. Después, el usuario procesa, escribe datos, y esa página la manda de regreso hacia el servidor, pero puede resultar que el servidor que originalmente le proporcionó esa página no sea el mismo que ahora reciba la respuesta. Entonces, el servidor, afortunadamente, como todo viaja en el viewState, ¿verdad? Entonces no va a tener ningún problema y va a poder reconstruir, va a poder regenerar la página. Si después ahora me atiende un tercer servidor, lo mismo, como todo viaja en el viewState, entonces el servidor va a poder generar esa página, ¿no? Hay otro tipo de información también que es bien importante hablando de granja de servidores, y es lo que se refiere a los objetos Session y Application, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hablando exclusivamente del viewState, nos damos cuenta que como toda la información de los controles viaja en esa variable viewState, pues prácticamente no hay ningún problema, y en una granja de servidores, como todo llega perfectamente bien, entonces no hay problema de qué servidor nos pueda estar atendiendo en un momento determinado, ¿no? Entonces, como programadores, nosotros nos enfocamos a diseñar nuestra aplicación y no nos preocupamos en qué sucede, si llegan o no llegan los datos, ¿no? Los desarrolladores de ASP, si hay algún desarrollador aquí de ASP, me dará la razón. Anteriormente nosotros sí teníamos que preocuparnos porque no teníamos ese mecanismo para almacenar el estado. Entonces nosotros teníamos que recuperar en el servidor cada uno de los datos y reconstruirlos de forma manual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Podemos ahí concluir que se resuelve a través del campo oculto llamado viewState, que contiene una pareja de nombres valor, ¿verdad? O sea, el nombre de cada uno de los controles y sus valores correspondientes. Que por cada petición también, este control viewState se actualiza y se envía al servidor. ¿Sí? El servidor, como respuesta también, toma los valores que hay en el viewState, genera la salida para los controles y las manda de regreso al cliente. El cliente nuevamente, y así va entre cliente y servidor, y con eso se mantiene el estado de nuestros controles. ¿Qué hay relacionado con el estado de los controles? También por ahí un atributo que de repente
como el autor en Wire Up que veíamos anteriormente, que uno no sabe exactamente, de repente uno pudiera no saber exactamente qué uso darle al enable, perdón, al autor en Wire Up y lo dejamos así con su valor predeterminado. De repente hay otro atributo también relacionado con el estado que muchas veces no sabemos exactamente para qué sirve. Como decíamos, de manera predeterminada una web form almacena el estado de los controles, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a suponer lo siguiente, fíjense. Déjenme aquí cerrar esta página y vamos a probar aquí agregando un nuevo elemento. Déjenme agregar aquí otro web form, le voy a decir add. Déjenme ir aquí a modo diseño, déjenme entonces aquí, voy a agregar dos text boxes. Aquí voy a agregar este text box, voy a agregar este otro text box, voy a agregar aquí, vamos a ponerlo interesante y déjenme agregar aquí un grid view. Le voy a poner aquí un auto format, le voy a poner colorful, le digo OK. Déjenme agregar aquí otro grid view, le voy a poner auto format, le voy a dar colorful y le voy a dar OK también, ¿no? Y déjenme por último, vamos a ver, agregar un botón de comandos, ¿no? Que nos va a hacer el trabajo del submit. Ahí está, ¿no? Vamos a hacer aquí lo siguiente, nos vamos a ir aquí a código y vamos a suponer aquí que queremos nosotros para que se vea cómo funciona esto del manejo de estado. Déjenme agregar aquí una clase que se llame, por ejemplo, empleado. Entonces tengo aquí mi clase empleado, estoy utilizando C# como código. Voy a ponerle aquí a mi clase un constructor public empleado y le voy a decir que que reciba como parámetros el nombre de empleado. Algo sencillito. ¿Cuál es la idea? Ligar estos datos a mi grid, eso es lo que pretendo, ¿no? Voy a definir aquí una propiedad de tipo string que se llame nombre. Ahí está. Y aquí en el constructor lo único que voy a hacer es que a la propiedad this.nombre le voy a asignar precisamente el nombre que me dieron como parámetro, ¿no? Entonces esta es una clase común y corriente que voy a utilizar aquí para ejemplificar esto del manejo de estado. Me voy aquí al código del page load. Este es un código que se va a ejecutar cada que se carga la página, ¿sí? ¿Cuándo se va a ejecutar este código? La primera vez que el usuario pida una página, cuando le pica el botón de submit también se va a ejecutar, cuando le vuelva a picar el submit se va a ejecutar, etcétera, ¿no? Entonces, se va a ejecutar aquí siempre que se cargue la página. ¿Y cuándo se va a cargar? Cuando se solicite por primera vez o cuando se genere un postback, esto es que se haga un submit desde el cliente hacia el servidor. Perfecto, entonces lo que voy a hacer aquí es, cuando sea la primera vez, esto es que se está cargando la página, no cuando le picaron al botón submit, sino cuando se carga por primera vez, no hay un postback. El postback solamente se genera cuando se envía de regreso la información del cliente al servidor. Entonces aquí yo podría preguntar si no is postback. Si no es postback, ¿qué significa? Si no es postback, significa que es la primera vez que están solicitando mi página. Entonces, lo que voy a poner aquí es, como es la primera vez que están solicitando mi página, voy a configurar a mis controles. Por ejemplo, le voy a decir que el textbox1.text
sea igual, por ejemplo, a dato 1, por ejemplo, ¿no? O sea, le estoy configurando ahí su valor. ¿Qué más? Le voy a decir, por ejemplo, que textbox1.backcolor, si le vamos a dar un valor, vamos a poner que sea un vamos a ver aquí cualquier color, le vamos a poner aquí color punto red, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más le puedo configurar? Bueno, vamos a poner que es lo único que quiero, ¿no? Y lo mismo para el textbox2.text, le voy a decir que sea aquí como valor dato 2. Entonces ahí tengo yo mi textbox 2 y luego también le voy a configurar textbox2.backcolor, le voy a decir que sea un system.drawing, aquí, drawing.color.green, por ejemplo. Ahí está. Pues ya tengo configurado aquí mis dos textboxes. Ahora quiero configurar a mi data grid. Entonces, para eso déjenme crear aquí una lista. Déjenme tomar aquí de system.collection.generic.list. Aquí lo tengo. Quiero una lista de empleado, ¿verdad? Le voy a llamar aquí datos y les digo que sea igual a un nuevo lista de empleados, ¿no? Entonces ya tengo aquí y después pues déjenme agregarle aquí unos datos, le digo datos.add y aquí le vamos a poner que queremos un nuevo empleado, ¿verdad? Y aquí le pasamos directamente el nombre, le vamos a poner aquí Juan, por ejemplo. Déjenme aquí copiar y pegar. Aquí le vamos a decir que sea Paco. Aquí le vamos a decir que sea Pedro. Aquí le vamos a decir que sea Carla, por ejemplo. Y así le puedo ir agregando muchos datos, ¿no? Bueno, déjenme ahora ligarlo, ¿verdad? Con el grid view. Le vamos a decir aquí grid view 1.datasource. Déjenme aquí. Y le voy a decir que su fuente de datos sea precisamente la variable datos. Y le voy a decir también aquí que el grid view 2.datasource sea igual a datos. ¿Ok? Para que haga lo que se conoce aquí como rendering, para que genere el código HTML de los grids, voy a utilizar aquí el método databind, ¿verdad? Y con esto vamos a hacer que se muestren los datos, ¿no? Entonces, esto quiero que suceda únicamente cuando se cargue por primera vez la página, esto es cuando no sea postback. Y cuando sea postback, ¿qué quiero hacer? Pues, realmente no quiero hacer aquí. Entonces aquí le voy a poner esto y listo, ¿no? Entonces ya tengo aquí yo mi código. Déjenme ahora entonces, estamos aquí con nuestra página, si todo marcha bien, a ver, déjenme ver, la vamos a ver aquí en el browser. Se carga por primera vez la página y vean cómo nos muestra dato 1, dato 2, los distintos nombres, Juan, Paco, Pedro, Carla, ¿verdad? Pero ¿cuándo se establecieron estos nombres? Solamente cuando se carga la página. Si yo le doy aquí clic a este botón, vean cómo regresa y regresa con los datos. ¿Cómo es posible que regrese con los datos si hemos dicho, verdad, que la página se crea de nuevo y se vuelve a construir? Ah, bueno, lo que pasa es que los datos van encapsulados, verdad, ahí en nuestra propiedad ViewState. Entonces aquí vemos nuestra propiedad ViewState, vean cómo ya creció. Si se dan cuenta, todo este chorizo es del ViewState. Y toda esta información, fíjense, aquí nada más son 4 nombres, ¿no? O en todo caso 8 nombres los que se están yendo. Imagínense que fueran grids de miles de registros, ¿no?
Una recomendación: nunca muestran una página con miles de registros, siempre de a poquitos. Pero bueno, toda esta información se está guardando ahí en el view state y se está yendo en la página, en el servidor, se reconstruye y se vuelve a generar el código HTML. Y así por cada que le pico va y viene y los datos viajan y viajan y viajan, ¿no? Si yo aquí le pico, por ejemplo, a ver, vamos a modificar, vean cómo ese dato 12 se mantuvo. Si le digo aquí dato 22, también se mantiene, ¿no? O sea, se modifican aquí en el cliente, van hacia el servidor y el servidor los vuelve a reconstruir. ¿Cómo? Gracias precisamente a la variable aquí que tenemos, viewState. Aquí es donde viaja toda la información y viaja de forma encriptada. ¿Ok? ¿Qué pasa, les digo, si nosotros tuviéramos, a lo mejor el grid, queremos que cada que haga un postback se llene con otros datos, ¿verdad? Entonces no nos conviene que esté viajando del cliente al servidor, servidor-cliente, si del lado del servidor vamos a ir a una base de datos y los vamos a procesar y vamos a regresar cada vez información distinta. Entonces, para evitar que los datos viajen del servidor al cliente y del cliente al servidor, nosotros podemos deshabilitar que se guarde el estado de los controles, ¿sí? Entonces, nosotros podemos deshabilitar que se guarde el estado a nivel de página. Veamos lo siguiente, fíjense. Yo puedo irme aquí a modo source, ¿verdad? Y aquí, déjenme bajar aquí esta línea, le puedo decir enable, déjenme aquí que se aparezca, enable viewState igual a falso. Veamos qué sucede cuando yo le pongo enable viewState en falso, le doy view en browser, le digo que sí se guarde, y ahora le voy a picar al botón. Vean qué sucedió. Como no se guarda el estado, bueno, aquí sigo teniendo mi variable, ¿verdad? El viewState. Aquí tenemos viewState. El tamaño es relativamente más corto, ¿sí? Entonces, como dije que no se guardara el estado, se perdió la configuración, por ejemplo, los controles, ¿verdad? Se perdió el color de fondo, ¿sí? Y se perdió prácticamente toda la información de los grid, ¿sí? Porque realmente los datos que viajaban con el grid ya no se están almacenando, entonces ya no fueron hacia el servidor y el servidor ya no pudo reconstruir los datos de ese grid. Entonces, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos ahorrarnos que viaje tanta información del cliente al servidor, debemos de trabajar con esa propiedad enable viewState. Entonces, con esto estoy desapareciendo, ¿verdad? Estoy desapareciendo todo el estado de los controles. Ustedes dirán, oye, pero aquí, a ver, modifícale y ponle otra cosa y a ver, pícale al botón. ¿Por qué esto no se pierde? Por lo que dijimos. El estado no implica el valor de los controles, esto es, por naturaleza, por diseño, ¿sí? Lo que está dentro del formulario de los controles, por ejemplo, el text box, el checkbox, los option o radio button, se mantienen sus valores y no forman parte del viewState, ¿sí? O sea, uno esperara de que, pues como ya no maneja el estado, entonces aquí ya van a aparecer en blanco. No, por naturaleza se mantienen esos datos. Es la forma de cómo trabaja. Lo que sí se pierde es la configuración, como el color de fondo que le pusimos, o en el caso de los grid, pues se pierde también ese dato, ¿no? Entonces déjenme quitarle aquí esta instrucción y vamos a ver aquí en el browser. Pues son tips, digamos, que a lo mejor se nos pasan y no nos damos cuenta. Como por default está habilitado, no nos damos cuenta aquí, bueno, que al picarle la información va y viene, va y viene. Si se dieron cuenta, inclusive aquí nuestro viewState creció, ¿verdad? Y son poquitos registros, pero vean cómo creció. Entonces de eso no nos damos cuenta porque a lo mejor, híjole, pues quién sabe, ¿para qué sirve el viewState? Quién sabe, ¿no? Entonces lo dejamos así y entonces lo que sucede es que nuestras aplicaciones son más lentas y lentas y lentas, ¿no? Y luego ya cuando son demasiado lentas ya empezamos a ver el por qué suceden esas cosas, ¿no? Entonces, eso se puede hacer a través de la directiva page, deshabilitar el manejo de estado, ¿no?
Bien, ¿qué más podemos hacer? Nosotros podemos nosotros también eh, irnos a cada uno de los controles, por ejemplo, vamos a suponer aquí, yo tengo ese text box. Ese text box tiene su propiedad, déjenme aquí seleccionarlo, tiene una propiedad llamada Enable View State y vean cómo está en verdadero. El grid también tiene Enable View State y está en verdadero. Entonces se dan cuenta, por default todos los controles tienen su Enable View State en true. Si yo quisiera que solo ciertos controles no manejen estado, entonces lo que voy a hacer yo aquí es precisamente, pues no sé, imagínense, tomo a este text box, por ejemplo, y le digo Enable View State falso. Y también le puedo decir, por ejemplo, este grid, le digo Enable View State, y le digo que también esté en falso, ¿no? Entonces, tengo un text box en Enable View State falso y un grid view también en falso, ¿no? Veamos aquí el resultado. Se carga la página y se muestran los controles de manera normal, pero ahora le voy a picar aquí este botón y vean cómo, bueno, aquí configuré a los dos text boxes, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí el grid view, su Enable View State. Aquí déjenme ver, que lo hice para lo de dónde estamos. ¿Dónde estamos? Grid view, acá Enable View State falso, y aquí está otra vez Enable View State falso, ¿verdad? En lugar de tomar un text box, seleccioné los grids. Y aquí déjenme convertirlo, Enable View State en falso, ¿no? Entonces déjenme nuevamente acá, le digo View in Browser, y ahora sí ya debe desaparecerse un grid. Vean, ya desapareció un grid y también se perdió el estado, ¿verdad? O sea, el color de este control. Nuevamente les digo, los datos no forman parte del View State, ¿ok? Entonces prácticamente con esto estamos explicando el manejo de los View State. Y bueno, son 8:28. Si quieren, acá nos detenemos y en la siguiente sesión les voy a mostrar otras dos formas de manejar el estado de las aplicaciones. Uno es utilizando el control Hidden Field y el otro es utilizando precisamente el objeto ViewState. ¿Sí? Entonces con esto pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, vamos a ver por acá. Parece que sí, hay alguna pregunta. Ok, por aquí nos comenta relacionado con la pregunta del drop down, ¿verdad? Que si queremos que se refleje inmediatamente el cambio, estamos hablando entonces de lo que les comentaba yo de que nos preguntaban en la mañana, ¿verdad? Que cuando se seleccionara un elemento del drop down, que automáticamente se viera reflejado ese texto en un text box. Ok, además de capturar el evento select English change, hay que establecer la propiedad autopostback en true, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros le establecemos la propiedad autopostback en true a los controles, no hay necesidad de que haya un botón de submit que envíe toda la información para que se procesen los eventos, sino que automáticamente el hecho de que tenga autopostback en true hace precisamente que se dispare automáticamente el evento. Ok, muchas gracias, Oscar. Dice aquí otra pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre HTML Server Control y un Server Control? Desde el punto de vista del estado de cada control, ¿existe alguna otra diferencia? Bueno, realmente los HTML Server Control son controles HTML, pero con la capacidad de que pueden utilizar los recursos de servidor. Son más ligeros, o sea, no genera mucho código. Sin embargo, los Server Control tienen mayor funcionalidad del lado del servidor. ¿Sí? Entonces, realmente es eso. ¿Cuál es la función de que tengamos HTML Server Control? Esto lo hizo también Microsoft pensando en la migración.
Imagínense que nosotros tenemos nuestra programación ASP y de todos los controles ASP necesitamos que algunos se vean o que se puedan utilizar con código del lado del servidor, pero otros no. Entonces, Microsoft, con fines de migración, creó esta facilidad, ¿verdad?, de que podemos convertir estos controles HTML en controles de servidor y con propósitos de migración que no nos cueste mucho trabajo la migración precisamente, ¿no? Entonces, es de lo que les puedo decir relacionado con estos controles. La función DataBean dice aquí, nos preguntan cuál es la función del DataBean. DataBean forza a que los controles, por ejemplo, los drop down, todos los controles que muestran datos, los controles complejos, los grid view, los list view, etcétera, forzan a que su código HTML sea generado. ¿Sí? Esto es que se muestren los datos en forma de HTML, es lo que hace el DataBean. Si nosotros no le ponemos DataBean, y el DataBean se lo podemos poner a nivel de página, y entonces forza a que se haga el rendering o que se haga la salida de código HTML de cada uno de los controles. Igual cada uno de los controles tiene un método DataBean que podemos invocar de manera individual para dar este mismo resultado. Si no le ponemos esto, no se genera el código HTML, no se hace la liga ahí con los datos. ¿Cómo se pueden posicionar los controles en una web form? Me refiero, aquí nos están preguntando a cómo posicionarlos en cualquier parte. Por default, los controles y el diseñador trabaja con un posicionamiento de tipo relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que un control se va agregando detrás del otro y así sucesivamente. Esa es la forma recomendada de trabajar. En lo particular no me gusta trabajar con posicionamiento absoluto porque de repente cuando minimizas, por ejemplo, o cuando haces más pequeña la ventana, los controles luego se te pierden. Trabajar de forma relativa y con tablas es la manera de cómo yo trabajo, la que podría recomendar. Y bueno, cuando trabajas a nivel de tablas, o en una tabla puedes definir los anchos relativos en porcentaje al tamaño total de la página y puedes ubicar mejor tus controles. Pero por si alguna extraña situación quisieras trabajar con posicionamiento absoluto, puedes configurar la propiedad style de los controles y ahí de decirle que quieres un posicionamiento absoluto. También tú puedes irte en las opciones de Visual Studio. Tenemos ahí opciones de Visual Studio y podemos indicarle que el diseñador por default trabaje en modo de posicionamiento absoluto y entonces tú ya puedes agregar tus controles y colocarlos en la posición que te interesen. Espero que esta haya sido tu pregunta. ViewState funciona como variable constante. ViewState funciona como un control como el textbox, sí, como un span, por ejemplo. Realmente el ViewState desde el punto de vista HTML es un campo oculto, es un input type hidden, ¿sí? Entonces funciona de esa manera y desde el punto de vista de ASP.NET es un objeto que contiene o que representa un diccionario de datos en el formato de nombre, valor, nombre, valor, nombre, valor. Así es como funciona el ViewState y sirve como repositorio del estado precisamente de los controles, ¿no? La pregunta típica, ¿cuándo es recomendado utilizar cada uno de los controles? Es decir, Web Server Control, HTML Control, HTML Server Control. Dice, ¿y por qué mencionas que no utilizas mucho los controles login? ¿Acaso prefieres realizar tus propios controles para el logueo? Es probable que aquí alguien ya haya utilizado de los controles login, entonces si nos puede dar sus comentarios, igual a lo mejor en este momento no, pero a la lista pudiera escribirnos qué opinan acerca de los controles login, a ver si me dan la razón o no me dan la razón. Pero bueno, les respondo. ¿Cuándo es recomendado utilizar cada uno de los controles, web server, control, etcétera? Bueno, realmente lo recomendado aquí es utilizar, depende de muchos factores para que lo necesitemos, ¿verdad? Muchas veces, si lo vemos por el punto de vista de que los controles HTML
tal y como los escribimos, así se van hacia el explorador web. Entonces, por hacer más ligera nuestra información, podemos optar por utilizar puros controles HTML. Si de repente, además de que solamente los queremos para mostrarlos en el explorador web, requerimos que sean accedidos desde el servidor, entonces podemos convertirlos en HTML Server Control. Pero si queremos, por ejemplo, utilizar controles con mayor funcionalidad, como por ejemplo los calendarios, como por ejemplo el Grid View, entonces lo recomendable sería utilizar los Web Server Control. En otras palabras, si queremos mucha funcionalidad del lado del servidor, utilicemos Web Server Control. Si queremos más funcionalidad del lado del cliente, utilicemos controles HTML. Les puedo decir, por ejemplo, que en las aplicaciones Ajax se utilizan, se utiliza prácticamente aquí una combinación entre controles HTML y controles Ajax que corren del lado del servidor. Pero realmente podemos decir que son más ligeros los controles HTML, pero sin embargo los controles web de servidor nos dan mayor funcionalidad. Entonces, si ustedes no desean consumir recursos del servidor, solamente del cliente, utilicen controles HTML. Y si queremos mayor funcionalidad del lado del servidor, utilicemos Web Server Control, ¿sí? Y si ustedes están migrando aplicaciones de ASP a ASP.NET, recuerden que pueden tomar sus controles HTML de ASP y convertirlos en HTML Server Control para que corran en el servidor con ASP.NET. Relacionado con los controles de login, bueno, así rápidamente, Microsoft tiene implementado varios proveedores de seguridad, los Membership Providers. Si tú utilizas controles de login en aplicaciones sencillas, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres un usuario, quieres implementarle seguridad a tu aplicación, no tienes tu tabla de usuarios, ¿sí? O sea, sino que quieres que solito te lo haga ASP.NET, puedes configurar al ASP.NET para que te cree la base de datos, te cree la tabla de usuarios, te cree todo un montón de tablas de soporte, y luego simplemente agregas los controles, el control de login, el control de cambiar password, el control de recordar password, el control de crear usuario, o sea, simplemente los arrastras y los sueltas en las páginas correspondientes, y sin una línea de código prácticamente ya tienes todo para que pueda crear usuarios, para que les pueda recordar su password si lo olvidaron, prácticamente para todo, ¿no? Pero si tú eres un programador que ya tienes tu tabla de usuarios, que ya tienes prácticamente todo un esquema de tus tablas, etcétera, muy probablemente sí te sirvan los controles de login, pero vas a tener que personalizarlos, vas a tener que agregarles código. Entonces, mucho depende de qué tan sofisticada quieras que sea tu validación, y en el mejor de los casos puedes dejar que ASP.NET haga todo por ti, o en el peor de los casos vas a tener que crear o personalizar esos controles de login, ¿sí? Entonces, mi comentario respecto a que no los utilizo es precisamente por eso, de que de repente tengo yo mis tablas con ciertos campos, nada que ver con los que me ofrece los controles de login respecto a los correos electrónicos como validación, etcétera. Incluso en una ocasión un cliente tenía su propia clave de acceso y su propio usuario, nada que ver con los logins, y de repente se me hizo muy complicado trabajar con ellos, y bueno, preferí crear mi típica página de login, y además de tener páginas ahí personalizadas para registrar nuevos usuarios, ¿no? Entonces, más que nada por eso es el comentario, pero igual a lo mejor de los compañeros que estén aquí, que ya hayan utilizado sus controles de login y nos den su punto de vista, sería interesante, ¿eh? O sea, yo simplemente les transmito mi punto de vista, que no necesariamente debe de coincidir con la mayoría de ustedes, ¿no? Simplemente les comento mis anécdotas, mis experiencias, ¿ok? Bien. Dice, el biostate crece cada vez que se envía información al servidor. Es posible que crezca, sí, por lo mismo, o sea, si en el servidor se genera más información y se le envía al cliente, pues tiene que viajar, que después el cliente lo tiene que regresar. Entonces, sí puede crecer entre cada llamada cliente-servidor, servidor-cliente.
Eh, ¿Puedo cambiar el valor de un web server control desde una función JavaScript o desde un evento de un HTML control? Definitivamente sí. O sea, tú tienes un control web de servidor, ese control web de servidor, a final de cuentas, se transforma en un control HTML. Y los controles HTML pueden ser procesados desde funciones JavaScript del lado del cliente. En otras palabras, un web server control puede manipularse con código de JavaScript del lado del cliente, sí. ¿Por qué? Si estoy diciendo que corre del lado del servidor, ¿cómo es posible que el cliente lo vea? Lo que pasa es que cuando llega al browser, no le llega el servidor web, sino le llega un control HTML. Y ese control HTML puede ser manipulado del lado del cliente con código JavaScript. O sea, sí es posible. Inclusive hasta los controles DataGrid que no hacen un rendering de HTML así como tal, sino que se transforman en tablas y las tablas TR y los TDs. Nosotros podemos llegar al nivel de poder programar hasta un mismo TD, esto es hasta una misma columna generada. Ok, entonces sí es posible. Bien, vamos a ver por aquí ya las últimas preguntas. ¿Está el view state encriptado? Sí está encriptado. O sea, lo vimos ahí, puros códigos raros, entonces está encriptado efectivamente. Dice, tengo varias preguntas. ¿Por qué los controles web server no aceptan CSS? ¿Cuál es el nivel de simbiosis entre PHP y ASP? Y dice, ya que he visto en algunos blogs que se incorpora soporte para PHP, no sé, tal vez pueda tener código PHP como código behind o algo así. Y ya que se genera código de acuerdo a cada browser, ya no hay que preocuparse de cosas como cross-browser o podemos olvidarnos de organizaciones como el W3C. No, realmente, no nos podemos olvidar del consorcio, de los estándares, porque prácticamente ellos son los que rigen los estándares. Entonces, ASP.NET siempre trata de generar código estándar precisamente. De hecho, uno de los elementos que tenemos ahí en las páginas web form, por ahí tenemos un elemento doctype. En ese documento doctype se hace referencia a las especificaciones precisamente del consorcio sobre las cuales, o los estachos de nombres sobre los cuales se están utilizando, ¿no? La parte de que podamos o no utilizar código PHP como code behind, pues realmente sería interesante, ¿verdad?, tener un compilador de PHP para .NET. Si llegáramos a tener un compilador de PHP para .NET, sería una maravilla para los programadores de PHP, ya que generarían el código .NET y como ya vimos, podemos utilizar cualquier lenguaje siempre y cuando utilicen los estándares de los compiladores de .NET, esto es que contemplen la parte del código en sí y la manera de cómo generar los ensamblados. Exactamente a la pregunta de por qué los controles web de servidor no aceptan CSS, hasta donde yo sé, a lo mejor no hablamos de lo mismo, pero creo que sí lo soportan y nosotros podemos manejar en los controles web de servidor los temas, precisamente donde podemos jugar aquí con este tipo de archivos, de hojas de estilo y skins, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis comentarios. ¿Puedo combinar validación del menú login con mi modo de logueo? Sí, tú puedes utilizar los controles de login y puedes no utilizar los servidores de membresía que vienen con ASP.NET. Eso sí también lo he utilizado, porque ya viene el control como tal, viene el user, el password, o sea, prácticamente ya viene todo. Entonces, simplemente pudieras utilizar únicamente los manejadores de eventos, o sea, codificar el código para los manejadores de eventos de estos controles y en consecuencia, si pudieras combinar esos controles con tu propio código de logueo.
Aquí nos hace otra observación, Oscar, lo que les comentaba yo, los controles web sí soportan los Cascading Style Sheet, los CSS, pero sí hay diferencias, lo que nos comenta Oscar. En el caso de los controles web, tenemos por ahí, es un atributo class, donde nosotros podemos, establecer precisamente las propiedades y aplicar estilos a nuestros controles. Entonces, ese es el comentario que nos da Oscar, y efectivamente sí es posible a través, como les comentaba yo, es posible a través de estas propiedades, ¿no? Entonces podemos asociar ahí las hojas de estilo. Es el atributo CSS class. Aquí déjenme, si quieren les muestro aquí para que lo veamos. Muchas gracias por tu comentario, Oscar. Aquí está, ¿no? Entonces aquí es donde podemos aplicar, ¿sí? Los estilos, ¿ok? Entonces sí lo soportan. Bien, ¿qué más? Bueno, parece que ya no hay preguntas. Entonces, bueno, pues nos vemos en la próxima sesión, que sería el próximo martes. Este jueves descansamos y bueno, pues que pasen un buen fin de semana, y por aquí nos estamos viendo. Cualquier duda, si no alcancé a responder o si me pasé alguna pregunta, que creo que las respondí todas, pero si tienen más dudas más específicas, pueden enviarlas a la lista, y ya ven que hemos estado respondiendo. Igual los compañeros que se animan a ayudarme a responder, entonces siéntense con toda la libertad y confianza de apoyarnos. Recuerden que estas son sesiones de apoyo mutuo, aunque yo soy aquí el que estoy dando las sesiones, pero ustedes también siéntense con la confianza de aportar y de apoyarnos entre todos, ¿ok? Les agradezco mucho y pues nos vemos a la próxima. Gracias.